por la lectura. Y vamos acercándonos hoy a este tercer capítulo del libro de Esther. Y me gustaría empezar con una pregunta. ¿A quién de aquí le gustan las películas o las novelas de conspiraciones? Venga, mano arriba que sé que os gustan más, venga. Vemos cómo las conspiraciones nos gustan, ¿verdad? Nos atraen cuando nos acercamos a una película o una novela de misterio. Y son atractivas por muchos motivos, ¿no? Solamente hace falta ver la cartelera o la librería para ver la cantidad de títulos que hay acerca de novelas. Y es que creo que a todo el mundo nos gusta percibir esa realidad ciertamente desconocida, ¿no? Inquietante, que ocurre tras bambalinas, ¿no? Es decir, nos gusta ver, ostras, a ver si hay algún poder alternativo que está ahí moviendo un poco los hilos de la sociedad, nos inquieta, ¿no? Es decir, nos gusta ver algo más allá de lo que podemos apreciar hoy en día. Pero nos gusta ver cómo se cocina el poder de la sombra. Yo creo que a todos, en cierto sentido, es porque a todos, de una forma u otra, nos gusta algo del poder, ¿no? Nos gusta controlar algunas situaciones o nos gustaría poder controlar más de lo que solemos controlar. Y además hoy en día, con todo el tema de los auges, la política, el auge del extremismo, ya sea la izquierda o la derecha, es muy interesante cómo las teorías de la conspiración están creciendo de manera exponencial. Es decir, para cualquier cosa que no nos gusta, hay un poder mayor que lo está llevando a cabo. Hay alguien malo, malísimo, o mala, malísima, que está moviendo los hilos para que eso se lleve a cabo. James Tilley, un profesor de la Universidad de Oxford, estudiaba todo el tema de por qué, ¿no? ¿Por qué surgen todas estas cuestiones de la teoría de las conspiraciones y por qué crecen tanto? Y decía algo muy interesante, dice, hablando de las personas, ¿vale? Del ser humano, dice, somos muy buenos para reconocer patrones y uniformidades. Cada uno de nosotros somos maravillosos en eso, ¿vale? Si pasa esto, es por esto, hay un patrón claro, conciso. Pero a veces exageramos esto y creemos que vemos significado y sentido cuando realmente no la hay. Sí, como decimos, le damos 7 vueltas al gato, ¿no? Por otra parte, dice, también asumimos que cuando algo sucede, sucede porque algo o alguien lo hizo. Entonces, si queremos hacer una teoría de la conspiración, esto es como hacer un buen puchero, un buen caldo. Dice, coge un puñado de algunos patrones o algunas uniformidades que estén pasando, coge alguna idea que parezca un poco lógica, de ahí añades un poco de exageración y sobre todo a alguien a quien echarle la culpa. Y voilà, ya tiene una teoría de la conspiración hecha, ¿vale? Elaborada. Seguro que todos hemos escuchado hablar una vez de los Illuminati o de cómo hay un lobby ecologista actualmente que es quien está generando toda esa crisis climática, que la crisis climática no es real, sino son un grupo de poderosos que están diciendo hay que hacer rico, vamos a inventarnos otro motivo, incluso la propia difusión del COVID, ¿no? Como pensábamos que fue, o pensamos, y se sigue hablando, ¿no? En algunas corrientes políticas, de una conspiración de la farmacéutica con el fin de, con buena voluntad, menguar la humanidad, ¿no? Las conspiraciones han estado siempre ahí y van a seguir siempre ahí. Y a diferencia de las teorías conspiranoicas, en el texto que nos vamos a acercar hoy, vamos a ver una conspiración que es real, una conspiración que es auténtica, ¿no? Y si a alguno le gusta la novela y no de conspiración y aún no han leído el libro de Esther, léete el libro de Esther porque es un libro maravilloso sobre el tema de conspiraciones, ¿vale? Y de cómo se llevan a cabo. Ya la semana pasada hablábamos de una primera conspiración que fue llevada a cabo por Victán y Teres, ¿vale? Cuando querían quitar al rey Asuero, al rey Jerjes, ¿vale? Y hoy en este capítulo nos vamos a acercar a una nueva conspiración. Y si tuviéramos que dividir el libro de Esther en 3 partes, se puede decir los 2 primeros capítulos nos han introducido en estos personajes, ¿vale? Nos presentan a quién es el rey Asuero, el rey Jerjes de que hablaba, ¿no? Estamos en ese periodo de tiempo que podríamos trasladarnos en la película a todo lo que es la película de 300, ¿vale? En ese momento, ¿vale? Estamos todos ubicados con Gerard Butler, Arturo Franza. ¿Sí, no? Vale, pues ahí nos podemos situar. Yo soy casi como él, ¿vale? Me falta solo la capa. Entonces, estamos en ese momento, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ver cuando nos presentan a una reina que ha sido rechazada, a un ser como Mardoqueo, que está empezando a interactuar con el rey,
a una reina como Esther, nuestra protagonista principal, y empezamos en este tercer capítulo con un segundo bloque que vamos a decir que es el nudo, ¿no? El nudo de la historia, cuando se empieza ya a cocinar algo que aparece un malo malísimo, como es Amán, que va a desarrollar toda esta parte. Y me gustaría que vamos a acercarnos a este texto pensando en dos grandes bloques, ¿de acuerdo? Vamos a acercarnos en primer lugar a ver cómo hay una conspiración diabólica, ¿vale?, por manos de Amán, y cómo esta conspiración es por el fruto de la presencia del mal en esta sociedad, y cómo ese mal que está en Amán, pues también está en cada uno de nosotros y tiene un impacto en la sociedad. Y luego nos vamos a acercar a una segunda dimensión en la que, usando la frase del libro de Dallas Willard, vemos como hay una divina conspiración, ¿vale?, en la que el Señor obra con poder y gloria por encima de cualquier conspiración maquiavélica que cualquier persona quiera llevar a cabo. Vamos a leer, voy a leer rápido los primeros 6 versículos de nuevo, y dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, y el agageo. Lo honró y puso su silla por encima de la de todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así le había mandado el rey. Pero Mardoqueo se arrodillaba y se humillaba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedece el mandamiento del rey? Así le hablaban cada día, pero él no lo escuchaba. Debido a lo cual lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, pues él ya les había manifestado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira, pero no contentándose con castigar solamente a Mardoqueo, y como ya le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo, procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Así que aquí nos vamos a acercar a cómo se está fraguando esa conspiración diabólica, ¿no?, de Amán en contra de Mardoqueo, y no solo Mardoqueo, sino de un pueblo, el pueblo judío. Y es interesante el primer versículo para entender un poco, pensar: Amán, chiquillo, ¿por qué tanta inquina, no? ¿Qué te ha pasado? Pobrecito Mardoqueo, pobrecito el pueblo judío. Pues necesitamos entender el contexto de qué motivación ya había en Amán. Y esa primera motivación, o ese primer elemento, lo podemos encontrar en Éxodo, en el capítulo 17, y estamos en esa escena en la que, cuando el pueblo judío ya ha salido de Egipto, están con Moisés, están empezando a conquistar territorio, Dios le manda a Moisés que envíe un ejército liderado por Josué contra los amalecitas, contra Amalek. ¿De acuerdo? Es la famosa escena en la que si Moisés está con los brazos abiertos, levantados, con la vara, y le ayudan a Aarón y Hur, el ejército judío avanza, y si bajaba la vara, los amalecitas pues avanzaban, ¿no? Y finalmente este pueblo judío venció. Y Éxodo 17-16 dice así, dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. De nuevo, si vamos unos libros más adelante y nos vamos al libro de 1 Samuel, el capítulo 15, vemos la escena en la que Saúl, ese primer rey que Israel proclama por sí mismo, es enviado para pelear contra la amalecitas. Es decir, este mismo pueblo con el que peleó Josué y Moisés vuelve a pelear contra el pueblo de Israel, ahora liderado por Saúl. Y en este caso, en este momento, Dios le pidió a Saúl que exterminara a toda esta población. Ya no solamente la población, sino incluso su ganado, todo. No querían que hubiera nada, ¿no? Sin embargo, Saúl, dentro de su capacidad, ¿no?, de pensar que era más sabio que Dios, decidió mantener a Agag, que era el rey en ese momento de la amalecitas, y todo el ganado. Y esto hizo que la ira de Dios recayera sobre Saúl, y todo ese sentimiento de ira, de enojo que iban a tener el pueblo judío contra la amalecitas continuara creciendo. Así que este Amán que vemos aquí en esta historia es descendiente de este Agag, al que Saúl perdonó la vida, pero que luego el profeta Samuel tuvo que matar, ¿no?, en desobediencia a Dios por parte de Saúl. Así que aquí vemos la lucha entre dos pueblos, un pueblo que fue vencedor y
y otro pueblo que fue vencido. La lucha de la presencia de Amán, como este agageo, esta madrecita, y la presencia de Mardoqueo, como este israelita. No sé si conocéis, alguien ha leído algo acerca del inicio, del surgimiento y del crecimiento de la ideología nazi. Y Joseph Goebbels, que fue el responsable de toda la propaganda nazi, llevó a cabo 11 manifiestos, 11 principios en los que iba a fundamentar y basar toda su estrategia para conseguir que todo el pueblo de Alemania odiara a todo aquello que no eran lo que definían como la raza aria, ¿no? Enemigos de los que también, obviamente, estaba el pueblo judío, como ya bien sabemos. Y el primer principio que Goebbels decía, lo llamaba el principio de simplificación y del enemigo único. Dice, es tan fácil como adoptar una idea única, un único símbolo, e individualizar al adversario en un único enemigo. Es decir, focalizarse hacia una única persona, un único cuerpo, un único grupo hacia el que vas a derramar toda tu vida, todo tu enojo y todos los ataques que quieres llevar a cabo. Y esa fue la posición que los amalecitas tomaron hacia los judíos, y en este caso que Amán pues tomaría hacia Mardoqueo y, por extensión, hacia el pueblo judío. Por lo tanto, vemos que Amán es avisado aquí por los funcionarios del reino en este momento. Es decir, Amán, este ser Mardoqueo que se define judío, no se quiere arrodillar delante de ti. Y ahí Amán aprovecha para descargar toda su ira, no solamente con Mardoqueo, sino con todo el pueblo. No le satisface la muerte de una sola persona, sino la de un pueblo entero. Así que dice, ¡guau! Esta es mi oportunidad. ¿Y qué momento será el oportuno? Dentro de este plan conspiranoico que voy a preparar, ¿cuál será el momento oportuno para llevarlo a cabo? Dice el versículo 7 que fue echado, esto es la suerte. Y este pueblo, al igual que otros muchos pueblos, era muy supersticioso. Y la superstición formaba parte de la necesidad que ellos tenían de discernir un poco el futuro y los pasos que tenían que seguir más adelante. Y finalmente, el día del exterminio final, porque si fuéramos un poquito más adelante, al versículo 13 del capítulo, dice que el mandato era destruir, matar y aniquilar a todos los judíos jóvenes, ancianos y niños, mujeres, de apoderarse. Es decir, el planteamiento que tenía Amán era tremendamente cruel. Es decir, la ira que había contenida en esa persona era muy profunda, ¿no? Y dice aquí que el día que salió a raíz de este Pur, ¿no? Sería el mes 10º, que es el mes de Adán. Y paradójicamente va a ser un año más adelante el momento en el que se va a llevar a cabo este plan final, ¿no? Perdóname que use un poco las expresiones que se usan a veces de exterminio nazi, pero hay muchas similitudes, ¿no? en este suceso. Y aquí estoy seguro que Amán está pensando, voy a estar un año disfrutando de lo lindo en la angustia que le voy a generar a este pueblo. Voy a estar un año maquinando la forma de generar dolor y daño a toda esta población. Pero Amán era consciente que lo primero que necesitaba era ganarse el favor del rey, porque sin la autoridad que el rey de hacer descansar en él era imposible. Así que dentro de esta mente maquiavélica comienza a ver de qué forma puede ganarse este favor, ¿no? Vamos a ver la profundidad, ¿no? de esta conspiración y de los planteamientos que va a llevar a cabo. Lo primero que hace Amán en el versículo 8, vemos que le dice Amán al rey: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Lo primero que hace es deshumanizar a este pueblo. Amán sabe perfectamente que era el pueblo judío, pero se lo va a presentar a este rey como un pueblo que realmente es un parásito, es un pueblo que ni nos va y nos viene, no sabemos ni siquiera cuál es su identidad, no sabemos cuál es su nacionalidad, aunque Amán sí lo sabían, y le está diciendo al rey: este pueblo es prescindible, vamos a quitarlo del medio. En segundo lugar, dice: sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Así que al rey nada le beneficia el dejarlo vivir. Y aquí es muy interesante también la diferencia de Asuero, porque si fuéramos al libro de Esdras, vemos como Ciro, cuando todo el pueblo estaba en cautiverio, les permite a todos los pueblos que habían conquistado volver a sus naciones
para volver a restaurar sus templos y volver a disfrutar de las leyes espirituales que ellos podían. Es decir, el pueblo judío tenía permiso para cuidar de esa vida espiritual, ¿no?, que tenían con Jehová. Sin embargo, juega con las palabras y, como le dice aquí, no guarda las leyes del rey. Y otro elemento muy interesante que también nos podemos aplicar hoy en día. El pueblo judío en este momento había tenido la clara visión de formar parte de la sociedad. Es decir, no era un pueblo pobre, desvalido, que fuera parásito, sino realmente habían generado prosperidad dentro del imperio. Sabían, dentro del cautiverio, si fuéramos al libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 7, le dice así Dios a través de Jeremías al pueblo, dice: y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. El pueblo judío tenía claro que si Dios lo había llevado a ese lugar, era el lugar en el que tenían que buscar el bien de esa ciudad. Y por ese motivo pues, se pusieron a trabajar con la gente local, comenzaron a integrar con los ciudadanos locales, a trabajar con proveedores, como funcionarios. Aquí vemos a Mardoqueo como judío formando parte del funcionario público. Por lo tanto, seguimos viendo cómo Amán sigue maquinando medias verdades para ganarse, ¿no?, y el favor del rey. Y aquí viene cuando ya como que cautiva completamente al rey, ¿no? Dice el versículo 9: si lo hace el rey, decrete que sean exterminados, y yo entregaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean ingresados a los tesoros del rey. Así la guía suya dice: eres todo mío. Todo lo que tú quieras te lo doy. Si me vas a dar esta pasta, estamos hablando que 10.000 talentos eran nada más y nada menos que 335.000 kilos de plata. Casi nada. ¿Vale? Y en este caso, Amán, lo que estaría pensando por su cabeza es: todo este dinero no lo voy a sacar de mi propio depósito, sino que va a ser el dinero que voy a requisar después de aniquilar a toda esta población. Toda esta riqueza que tiene esta gente se la voy a arrebatar y te la voy a entregar a ti. Así que estamos viendo la profundidad, ¿no?, de esta conspiración y del impacto que va a tener en este pueblo. Vemos como en el versículo 10, la conspiración y el deseo de poder puede ser tan grande que finalmente, si no somos responsables, como este rey Asuero, que fue un rey realmente un patán, vamos a decirlo así, como político, le dice: haz lo que quieras, te doy miseria. Es como si ahora podéis pensar en la persona más desastrosa del mundo. Viene Joe Biden o Vladimir Putin y le dice: aquí tienes los botones de las bombas nucleares, haz lo que quieras con ellos. Prácticamente lo mismo, es decir, te doy todo mi elemento de poder para que tú decidas qué quieres hacer, sin rendirme cuenta. Ahí vemos la actitud, ¿no?, de este ser. Así que la maldad que está corriendo acecha al pueblo judío. Y vamos a ver los versículos del 12 al 15, la celeridad con la que Amán va a intentar llevar a cabo todo esto. A pesar de tener un año para llevar a cabo, ejecutar ese plan, él quiere ya empezar a disfrutar de la agonía que le iba a llevar a cabo a este pueblo esta conspiración. Y dice el versículo 15, dice: los correos salieron con prontitud por mandato del rey, y el edicto fue publicado también en Susa, capital del reino. Y mientras, aquí vemos la actitud de estos dos personajes, el rey y Amán se sentaban a beber, mientras la ciudad de Susa estaba consternada. Así que aquí vemos como la falta de responsabilidad del rey Asuero y la ira contenida por Amán crearon un terreno idóneo para llevar a cabo este malévolo plan. Y en este texto todos empezamos a decir: guau, que el malo malísimo es Amán, ¿verdad? Y necesitamos reflexionar en una realidad, ¿no? Y es que nos vamos a acercar a este libro de Esther constantemente hablando, ¿no?, de cómo Dios se va moviendo en silencio, de cómo Dios sigue trabajando tras bambalinas para bendecir a este pueblo, colocar a Esther. Pero hay una dimensión también que a veces pasamos desapercibido, y es que al igual que Dios se está moviendo, Satanás también se mueve en medio de esta realidad. Que hay un reino del mal que está llevando a cabo un plan con el fin único de boicotear lo que Dios quiere hacer,
con este pueblo judío. Satanás constantemente va a intentar boicotear el plan de Dios para restaurar todo lo roto. Porque Satanás es consciente de lo que Dios quiere hacer en esta humanidad. Satanás ya era consciente de que en un momento u otro iba a perder a los pies de Dios. Iba a ser machacado. Mover los hilos para boicotear y destruir a este pueblo constantemente. Y es que en muchas ocasiones perdemos de vista que esta lucha entre el bien y el mal continúa entre nosotros hoy en día. Durante toda la Biblia y toda la historia vamos a ver la lucha entre el bien y el mal, la incredulidad y la fe. Una lucha constante entre el príncipe de este mundo y Dios mismo. Si fuéramos a Ucrania o si fuéramos a muchos países de África, veríamos cómo hay una guerra física, violenta, cruel que se está viviendo. Pero hay otra lucha cruel que se está viviendo en un terreno mucho más superior, no en un terreno trascendental. Y al igual que la gracia divina sigue derramando en nosotros su deseo de disfrutar de esa deidad, de esa soberanía, de ese poder, de esa gloria, la maldad de Satanás está intentando distraerte, boicotearte, destruir y corromper todo lo que Dios quiere hacer. Incluso en nuestro estado de bienestar, en el que aparentemente estamos bien, no hay sufrimiento, no puede haber ciertos males, el mal existe. Porque al final el pecado es una enfermedad universal y no podemos perderla de vista. No hay tribu, nación ni nadie, excepto Dios mismo, que se libre o que se pueda librar del efecto del pecado. Y Satanás lo usa para destruirlo todo, arrasar con todo. Satanás quiere arrasar con tu identidad, con tu familia, dividir tu iglesia, con tu matrimonio, destruyendo amistades, etc. Y el mal también nos ataca de manera personal a cada uno de nosotros. En Amán estamos viendo un personaje con un corazón airado y lleno de rencor hacia un pueblo y hacia una persona. Vemos un sentimiento destructivo que lo lleva a desear no solo el dolor de Mardoqueo, sino el deseo de exterminar a una nación entera. La ira, ese rencor deliberado, el rechazo al perdón, profundiza en Amán y lo hunde en una espiral de oscuridad que Satanás va a aprovechar para conseguir el mal, ¿no? Para llevar a cabo una conspiración que por encima de Amán él también quiere llevar a cabo para boicotear el plan de Dios. Porque un mundo en el que Dios no está es un mundo lleno de mal. Porque solo la santidad y el amor de Dios puede traer un sentido de bondad perfecto y puro. Solo Dios puede traernos un bien inalterado, un bien que permanece y un bien que no se corrompe. Porque Él es bueno, porque la bondad forma parte de su identidad, porque toda bondad proviene de Él. Y Amán y Asuero, vemos aquí cómo están satisfechos por su negocio. Y parece, ¿no?, que la conspiración de Amán contra el pueblo había salido bien, pero nada más lejos de la realidad. Amán, este artífice, no es consciente de que hay una divina conspiración que está por encima de esta conspiración que él desea hacer contra el pueblo judío. Iglesia, esa misma naturaleza de Amán está en cada uno de nosotros. Esa naturaleza caída y rota se puede estar manifestando en diferentes áreas de tu vida. En áreas que puedes estar identificando más o en áreas que puedes estar identificando menos. Antes Gladys hablaba de cuántos dioses, ¿no? Esos falsos dioses que llegamos a crear incluso cosas buenas. Cuando le quitamos el lugar que le corresponde, vemos cómo le cambiamos el lugar que debe ocupar a Dios, ¿no? Y tenemos que recordar que sin Jesús el mal puede caminar a su ancha. Sin una vida llena del Espíritu Santo, la evidencia de la bondad de Dios brillará por su ausencia. Sin un acercamiento constante por nuestra parte a la palabra, nuestros corazones se confundirán y acabaremos diluyendo la verdad del Evangelio. Sin una iglesia que lleve esperanza y valores del reino a esta sociedad, Satanás tendrá un terreno vasto en el que seguir campando. Por este motivo, Dios constantemente nos alienta a revisar nuestros corazones. Dice el Salmo 139, versículo 23-24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa a mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna.
Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Estás guardando mal hacia alguien? ¿Está la amargura o el rencor echando raíces en tu corazón? ¿Identifica alguna persona en tu vida para que tengas que pedirle perdón? ¿Tienes que pedirte perdón a ti mismo por alguna cosa? Proverbio 24, versículo 23 dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y familia, os pido atención un momento. No permitamos que Satanás nos enrede en sus lazos conspiranoicos y seamos víctimas de ese destrozo que él quiere hacer con esta sociedad, con nuestra familia, con nuestra iglesia. Sea cual sea tu situación, Dios en esa divina conspiración quiere sanarte y quiere restaurar ese rencor, esa ira, ese dolor que pueda haber en tu corazón. En Mateo 12, 28, del versículo 28, 11, del 28 al 30, Jesús nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No deje que el corazón de Amán te cautive, porque Satanás está al acecho para conspirar ante esa debilidad que puedes estar sufriendo y llenarte de mentiras. Quiere conspirar contra tu identidad, contra tu matrimonio, contra tu hijo, contra tu situación. Déjate cautivar por la divina conspiración de Cristo Jesús. Libérate en el nombre de Jesús de la ira, de los malos pensamientos, del dolor, y deja que la bondad y la luz de Dios llene tu corazón. Os voy a poner de ver. Practica el perdón. Ejercita la compasión. Abraza el amor incondicional de Jesús y llévalo a otras personas con ese abrazo que solo Él da. Trasládalo a tu familia, con tu marido o esposa, con tu amigo, con algún hermano de la iglesia con el que tengas cualquier tensión, con tu compañero o compañera de trabajo. Y en este nivel vamos ahora a reflexionar en la divina conspiración. Podemos pensar que en este texto nos cuesta encontrar esperanza, ¿verdad? Que nos cuesta encontrar a Dios viendo cómo opera en esta dimensión. Y vamos a centrarnos ahora también, vamos a reflexionar un poquito más en la persona de Mardoqueo. El lugar que ocupaba Mardoqueo en este momento era como funcionario público, ¿vale?, del reino, y posiblemente fuera un funcionario presente. Es decir, la gente, vemos como aquí se dieron cuenta, ¿no?, de que no se arrodillaba, y posiblemente era una persona que había sido influyente en su círculo, y por eso, a pesar de que varias veces se mantuvo de pie, se dio bastante cuenta de que no lo hacía. Pero me llama mucho la atención la actitud de Mardoqueo, porque si recordamos el capítulo 2, versículo 10, la semana pasada, lo primero que Mardoqueo le dice a Esther es que no dijera cuál era su identidad. Y podemos pensar, uy, cobardón. Sin embargo, desde ese momento hasta aquí han pasado 5 años, ha pasado un lapso de 5 años entre el capítulo 2 y el capítulo 3, y posiblemente Dios haya estado trabajando también en Mardoqueo y en la necesidad de afianzar su identidad dentro de la realidad que estaba viviendo. Y aquí vemos como este Mardoqueo, un judío que tenía clara su identidad, vemos como no se inclina ante la orden que el rey estableció para que todo el mundo se arrodillara delante de Amán. Y no es porque es una cuestión de que la cultura judía en este caso no tuviera la costumbre de homenajear a las personas. Es decir, en la Biblia vemos varias veces cómo rinden homenaje. Pero muchos comentaristas dicen que Amán no solamente pediría un acto de sumisión, de reverencia, de respeto, sino posiblemente un acto también de adoración, ¿no? Entonces ya fue Amán cuando diría, aquí con la iglesia has topado, ¿no?
decir, por un lado me estás pidiendo que te adore, pero por otro lado no pienso mostrar ningún tipo de pleitesía ante un enemigo de mi pueblo, un enemigo del pueblo judío. Y la decisión de Mardoqueo de no arrodillarse sabía perfectamente que podía costarle la vida, pero sabía que había ciertas líneas que no estaba dispuesto a cruzar. Y en este sentido, un asterisco, hay unos ciertos elementos en los que necesitamos seguir pensando, ¿no? Y reflexionar en cómo interactuamos cada uno de nosotros en medio de nuestras autoridades locales. Y es que la lealtad que como creyentes tenemos que tener ante la autoridad local, ¿vale?, tiene que ser una lealtad condicionada, nunca una lealtad incondicional. Puede decir, pero Juan, en Romanos 13, Pablo, por ejemplo, nos dice que debemos someternos a nuestras autoridades, o en el libro de Efesios, por ejemplo, también nos dice que tenemos que respetar a nuestros jefes, a nuestros amos, etc. Pero hermano, la fe, nuestra fe, nos lleva a tener que vivir en una interdependencia entre las leyes celestiales y las leyes terrenales. Y es que el límite de nuestra obediencia aquí en la tierra que se nos pide llega al límite en el que llega a violar la voluntad divina. Las leyes terrenales no pueden nunca transgredir la ley de Dios. Mientras tanto, tenemos que seguir haciendo política en los lugares en los que estamos. Hacer política no es solamente ir con traje y ponerte en el Congreso. Hacemos política cada día que estamos en la calle. Y Dios nos llama a ser embajadores del reino ahí donde estamos. Y eso es a ser personas íntegras, responsables, coherentes con aquello que queremos en el lugar en el que nos encontramos. Personajes como Daniel, como José, nos inspiran y nos ilustran en cómo podemos mantener ese equilibrio, cómo podemos mantener un espacio en un lugar relevante, pero sin venderlo, ¿no? Y sin mostrar debilidad ante lo que Dios nos pide. Así que Mardoqueo aquí tiene claro que no va a adorar a ninguna persona que no sea a Dios mismo. Y Mardoqueo cede su posición y su vida por ser fiel al mandato de Dios. Y en este caso no tiene ningún reparo en decir soy judío. ¿Tenemos reparo cuando decimos que somos cristianos? ¿En el trabajo? ¿En el instituto? ¿En la universidad? Os dejo solamente esa pregunta, ¿no? Ahí. Pero no aquí a Mardoqueo, que sabe que esa decisión va a tener repercusión. Obviamente no sabe el nivel de repercusión que tendrá, pues si luego leemos el capítulo 4 vamos a ver el dolor profundo que este edicto que Amán va a hacer le supone. Pero él sabía que eso iba a tener repercusión. En el versículo 7, ¿vale?, vamos a ver cuando la gracia y la providencia de Dios está obrando de una forma clara. Vemos como Amán está echando ¿no?, que es echando la suerte, y vamos a ver, y hablábamos antes de que este pueblo era como supersticioso y estaba viendo qué momento era el idóneo para llevar a cabo su plan, y aquí Dios en su providencia no va a permitir que el pueblo judío sufra. A pesar de todo lo que Amán está intentando llevar a cabo en su soberanía, Dios está controlando este proceso de dado aparentemente macabro, pero que acabará como un guión precioso al final de este libro. Y mínimo le va a dar a Mardoqueo y Esther un año entero para cuidar y preservar al pueblo judío. Así que vemos cómo la sabiduría de Dios se sirve de la necedad del hombre por encima de todo. Y algo que tenemos que recordar, que el poder de Dios estará por encima de los planes malévolos de Amán y de la indiferencia de Asuero. Al Dios que vemos obrar aquí, vemos como obra por encima del mal, porque el mal mismo también está bajo su control. No hay ningún elemento de maldad, no hay ningún elemento de dolor, no hay ningún elemento de sufrimiento que a Dios se le escape de su control. Que Dios no diga, lo conozco. Que Dios no diga, siento lo mismo que tú. Y vemos a un Dios que, a diferencia de Amán, no juega a los dados, ni un Dios que nos deja a nuestra propia suerte. Así que aún en la más dura circunstancia que estés pasando, la palabra nos recuerda que Dios está al control
Y puedes estar seguro, segura, de que Él no te va a abandonar, ni te ha abandonado. Porque Jesús mismo se identifica con esa realidad. El Evangelio nos recuerda que en medio de esa divina conspiración, Jesús es consciente de toda la realidad que tú estás viviendo. En el Evangelio vemos como Jesús sufrió la conspiración de otros para matarlo. En el Evangelio vemos que al igual que Asuero se mantuvo indiferente, Pilato se mantuvo indiferente delante de Jesús mismo. Vemos que al igual que hay un Amán rencoroso lleno de ira, los fariseos, el diablo y Satanás mismo descargaron la ira de él en la cruz. Y mucho más. Jesús tuvo que sufrir la ira de Dios para perdonar nuestros pecados, nuestras cargas. Pero el Evangelio también nos recuerda que hay una promesa de libertad en Cristo Jesús. Que al igual que Esther se puso como reina en este libro para ayudar al pueblo, Dios en esa divina conspiración que le está llevando a cabo, pone a Cristo Jesús resucitado en gloria a la diestra del Padre y nos recuerda que hay esperanza, que hay poder, que ya hay una victoria y que lo que estamos viviendo ahora son batallas, resquicios, pero la guerra está ganada, el mal está vencido, la maldad no puede vencer. Y en medio de todas las circunstancias, situación que estés viviendo, Jesús te dice: conozco lo que estás pasando. Yo también me identifico con lo que estás sufriendo. Soy consciente del dolor que sientes, pero quiero traerte perdón, quiero traerte restauración, quiero traerte consuelo, quiero llenarte de gozo. Y el Evangelio nos sigue recordando que, al igual que en el libro de Esther, Dios en la persona de Jesús va a volver para rescatar a su pueblo. Y habrá un día en el que todo ese llanto, todo ese dolor, toda esa angustia, toda esa ira desaparecerá. Y que la bondad de Dios será derramada en todos aquellos que lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Y estaremos en un entorno en el que la alegría será constante. Y podemos disfrutar de un reinado eterno, de un reino no corruptible, que no juega a los dados y que únicamente desea disfrutar con nosotros en un ambiente de adoración y de gloria. Así que en este día, para terminar, vuelve a ser una nueva oportunidad en la que Jesús te dice: yo te quiero quitar toda amargura, yo te quiero quitar todo sentimiento de ira, yo te quiero acompañar en el conflicto en el que estés viviendo en tu día a día. No podemos olvidar que vivimos en un mundo que está hecho polvo, un mundo roto. Y no podemos olvidar que seguimos en una batalla en la que el bien y el mal van a seguir enfrentados constantemente. Y en la que Satanás va a seguir al acecho para hacerte daño, para hacernos daño, para boicotearnos como iglesia. Y no va a tener ningún reparo en volver a levantar a Amanes, a Asueros, a Hitler o a quien sea necesario. Pero hay esperanza. Cristo permanece. Dios, como decimos, está presente y no está quieto. Él está presente y no está callado en medio de la realidad que estés viviendo. Porque el Evangelio permanece y la cruz destruirá todos los intentos del maligno para boicotearnos. Así que me animo a que nos sigamos agarrando a Cristo Jesús, que nos podamos ceñir a su palabra, que nos podamos seguir cuidando los unos a los otros y vivamos la esperanza de que estamos en esa divina conspiración en la que Dios está obrando por encima de la realidad, por dolorosa que sea, que estamos viviendo cada uno de nosotros. Jesús te está diciendo hoy: te quiero acompañar en tu dolor, quiero sanar y restaurar ese daño, esa ira, ese rencor que tienes. Quiero acompañarte en medio del desierto que estés viviendo. Quiero restaurar tu corazón. Y el libro de Esther nos recuerda que hay victoria. Y el Evangelio, la cruz, nos recuerda que hay victoria. Tan solo necesitamos arrodillarnos y reconocer que necesitamos a Jesús en nuestra vida. Y el poder y la esperanza que solo y únicamente vamos a encontrar a los pies de la cruz. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra.
Y gracias, Señor, porque en ella constantemente encontramos consuelo, Señor, ánimo y aliento. Señor, a pesar de la realidad dura, caída de este mundo roto, Señor, necesitamos ver cómo tú sigues obrando, Señor. Que al igual que obraste en medio de la cruda realidad, Señor, tú sigues obrando en medio de nuestra realidad. Por dura que sea, Señor, ayúdanos a identificarte. Ayúdanos, Señor, a ver cómo tú, Señor, nos quieres sanar, nos puedes sanar, Señor, con tu palabra, con tu espíritu, Señor, con los hermanos. Señor, danos la valentía también de poner todas estas cargas a los pies de tu cruz, Señor. Y te pido, Señor, que si hay alguno de mis hermanos aquí que hoy tiene dolor, ira, sufrimiento, Señor, en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos por perdón, por restauración, por sanidad. Señor, que tu gozo, que tu gracia rebose en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ten compasión de nosotros, Padre, líbranos del mal. Y ayúdanos, Señor, a vivir y a expandir, Señor, ese mensaje de bondad, Señor, que podamos trasladar a otros, Padre, que a pesar de las circunstancias, a pesar de la realidad caída y rota que digamos, Señor, en ti encontramos esperanza, belleza, bondad, sentido, Señor. Padre, gracias por tu Espíritu también que nos acompaña y porque, Señor, en el nombre de Jesús encontramos poder. Acompáñanos, Señor. Y, Padre, que al igual que en este tiempo estamos descubriendo cómo tú te mueves en el silencio, Señor, sigue también manifestándote en nuestro silencio. Lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén.